Ahí está. Ahora sí estás grabando, aparte. Bueno, perfecto. Entonces, eh, lo que le voy a plantear son algunas ideas sobre algo de lo que estuvimos conversando previamente con Fernando. Y a mí se me ocurrió como título una reversión de lo que me pasó a Fernando, que es la afectación subjetiva y los efectos institucionales de la pandemia para comprender el espacio y el tiempo de las subjetividades juveniles. Fundamentalmente eso creo que puede tener un impacto tanto en las actividades escolares como en las actividades pastorales. En primer lugar, quiero decirle que nosotros generalmente cuando nos referimos al espacio, en el ámbito salesiano, cuando hablamos del patio y todas estas cuestiones más de tipo carismática, generalmente estamos pensando en un espacio físico. Como espacio físico, siempre pensamos el territorio desde la espacialidad. Por ejemplo, el patio para nosotros es el patio, entre comillas, real, que es el que frecuentábamos generalmente en el periodo de la prepandemia. E incluso en la prepandemia hablábamos, ¿se acuerdan? Como una cuestión de ciencia ficción de los patios virtuales o los nuevos patios, ¿se acuerdan? Bueno, eso que parecía, no sé, una película de Spielberg de ciencia ficción, en el tiempo de la pandemia se ha convertido en una realidad tan real como la realidad física, a tal punto que la virtualidad es tan real como la otra realidad de la prepandemia. Entonces, esta idea de la espacialidad no está tan asociada a lo físico en el periodo de la pandemia, sino a la temporalidad. El espacio no está asociado a lo espacial, sino a la temporalidad, al tiempo. De tal forma que el espacio temporal en este momento se superpone, por ejemplo, a ustedes ahora, en el espacio de la virtualidad que estamos compartiendo, estamos superponiendo tiempos, no espacialidades, no territorio geográfico, porque ustedes están allá en Viedma, yo estoy aquí en Almagro, y si hubiera otro de, no sé, de Europa, de Asia, o de algún otro, estaría también reunido con nosotros, pero no en la espacialidad espacial física, sino en la espacialidad temporal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la espacialidad, atendiendo la temporalidad y no al espacio físico, tiene que ver con las posiciones sociales dentro de las interacciones simbólicas que podemos establecer. Por eso es que nos cuesta tanto a nosotros descubrir que en el espacio de la virtualidad hay también una realidad, aunque diferente al espacio anterior a la pandemia. Porque también entre nosotros en la virtualidad se dan posiciones sociales, interacciones, diferenciaciones de lugares, todo pero desde una perspectiva temporal simbólica, no territorial física. Por lo tanto, el espacio de la pastoral, el espacio de la escuela, no es un espacio físico, sino que es un espacio social en el que los límites no están marcados por las paredes, sino que los límites están marcados por las representaciones sociales y las simbólicas, las mentalidades, las creencias, los símbolos, por decirlo de alguna manera, que permiten como prohíben, inhiben como posibilitan las relaciones sociales en el nuevo contexto de la pandemia y de la cuarentena. Si nosotros pensamos el espacio escolar o el espacio religioso en una parroquia o el espacio pastoral, desde la disposición arquitectónica de figura y forma, por ejemplo, no sé cómo es el patio, no me acuerdo cómo es el patio de ustedes, pero generalmente es un espacio central rodeado de otros edificios donde aparece la iglesia, pórticos, aulas, etcétera, baños. Tal cual. Esa es la disposición arquitectónica de figura y forma que tiene que ver, a veces en nuestros casos, más con la funcionalidad que con la belleza, porque a veces son unos adefesios horribles, pero que son funcionales. Otras veces, en algunos lugares, son bellos realmente, espacios arquitectónicos bellos. Pero
En esta disposición arquitectónica estamos en el ámbito de la espacialidad, no en el ámbito de la disposición temporal. Por eso yo creo que pensar en la época de la virtualidad, de la pre y también post pandemia, nos tenemos que animar a pensar el espacio escolar, el espacio de la pastoral, el espacio de las actividades religiosas no ligada a lo geográfico, a lo físico, al territorio como lo conocíamos anteriormente en el periodo de la prepandemia, sino a la dinámica de las subjetividades juveniles en un nuevo espacio dominado por el uso de las tecnologías, las conexiones inalámbricas, la interfaz y la velocidad de las conexiones. Ese es el nuevo espacio social donde se dan los vínculos, las articulaciones sociales, los afectos, las emociones, los sentimientos, el trabajo y también el estudio. Todo ocurre en este espacio actualmente, no como único, porque algunos hablan también de que próximamente, seguramente en el periodo post pandemia, estaremos ante sistemas mixtos de presencialidad, virtualidad. ¿M? Pero mientras tanto, hasta tanto estén vigentes las normas de distanciamiento, de restricciones a la movilidad y no me acuerdo cómo se llama la otra, estaremos entonces en este ámbito de la temporalidad, de la virtualidad. En este contexto, los vínculos humanos no desaparecen. Las emociones de los encuentros tampoco se ven mermadas. Son diferentes a las anteriores de la prepandemia. Por eso, fíjense en que en este periodo tan extraordinario por la excepcionalidad del tiempo que nos toca vivir, hay mucha gente que se rehúsa al proceso que estamos viviendo y están auspiciando retornos o vueltas a la escuela o devuélvannos la misa como formas de garantizar la espacialidad física sin admitir una nueva espacialidad que está dada por la virtualidad, que no obedece a lo físico, sino a una nueva concepción de la temporalidad. No sé si me están siguiendo hasta acá o estoy siendo un poco revesado. Cualquier cosa me paran y me preguntan. Genial, De genial, tal, Ariel. bueno, de tal forma entonces, chicos y chicas, que replantearse en estos momentos las subjetividades juveniles es dejar de lado los marcos teóricos y sociales prepandémicos. Porque ya sabíamos antes de la pandemia que la escuela había fracasado, nada más que nadie se animaba a cambiarla. Seguíamos sosteniendo un sistema vetusto que a los alumnos no les gustaba, tampoco les servía demasiado, estaban exigidos, obligados a insertarse en el sistema educativo y a permanecer en él durante mínimo 7, 8 o 9 años, máximo 12, 17, 20 años en el ámbito de la escolaridad, incluyendo la universidad y todo lo que viene después. Sin embargo, fíjense en que en este proceso que estamos viviendo de la virtualidad, donde todos los límites desaparecen, los límites físicos desaparecen, fíjense en que nosotros estamos reunidos ahora. ¿Van a decir que esto es una desventaja del periodo post-pandemia? Al contrario, dejémonos de macanas y de pensar de que hemos perdido las vinculaciones, los afectos, porque no nos podemos abrazar, ni besar, ni compartir un mate. Al contrario, se han ampliado las posibilidades de encuentro, de vínculos y de articulaciones sociales, que antes estaban limitadas por lo físico y ahora están ampliamente abiertas en el proceso de la virtualidad barra temporalidad. Por lo tanto, fíjense, a las instituciones le está costando, como a la gente mayor, a los adultos mayores
y adultos no tan mayores, como también a jóvenes que están influidos por una ideología adultocéntrica, les está costando el ámbito de la virtualidad. Porque tenían la virtualidad como el lugar de la recreación y del tiempo libre, pero no como el espacio de las relaciones sociales, del trabajo y de la educación. En definitiva, eran, eran adultos en miniatura, como se creía que eran los niños en el siglo XVII, cuando surge el concepto de la infancia. Entonces, los invito a que repensemos los espacios educativos y los espacios pastorales, no por lo que resta en el periodo de la pandemia y de la pospandemia, sino por lo que posibilita y por lo que articula este nuevo espacio social y simbólico mediado por las tecnologías y las conexiones. Si bien es cierto que no es lo mismo el periodo anterior al actual, también es cierto que el periodo actual ya estaba en decadencia y en un cierto declive, como dice Duvet, en un declive institucional. Sin embargo, lo sosteníamos. Sosteníamos una escuela que era excluyente. Sosteníamos procesos pastorales que eran, a ver, no quiero ser agresivo, pero procesos pastorales que eran premodernos, con una forma o con un formato de la parroquia y de la catequesis que nada tenían que ver con las subjetividades de las infancias y de las juventudes. Pensábamos grupos, actividades, propuestas religiosas, sacramentos para chicos que eran de otra época. Y sin embargo sosteníamos esas recetas porque habían fungido favorablemente en un periodo, pero que ahora en la decadencia de las instituciones ya no tenían resultado, pero no teníamos con qué reemplazarlas. El periodo de la pandemia, de la cuarentena y quizás también el periodo que continúa ha puesto en crisis este proceso de las instituciones educativas y de las instituciones religiosas o eclesiales, por decirlo de alguna manera. Yo creo que más todavía a las instituciones religiosas que a la escuela, porque la escuela es una institución moderna, la parroquia es premoderna. Por ejemplo, con lo que les dije recién respecto de devuélvanos la misa, la gente que está pensando en esta especie de retorno, similar, análogo al retorno de volvamos a la escuela, como si no hubiéramos estado haciendo nada durante 7, 8 meses, implica que si no hay una presencia real, o dicho en términos sacramentales, una real presencia de Jesús en la Eucaristía, no hay nada. Bueno, eso obedece a una institución premoderna que está afincada en fundamentos filosóficos y teológicos de una filosofía de la sustancia y del accidente. Este tiempo es un accidente, no es algo, no es un acontecimiento que ha venido para transformarnos porque es un signo de los tiempos. Es decir, Dios se está manifestando en este momento. De tal forma que tenemos que pensar estas nuevas ritualidades de la virtualidad, ya no en función de la estructura de un edificio, de una zonificación a la que estábamos acostumbrados, o de emplazamientos y desplazamientos funcionales de los sujetos entre pórticos, aulas y análogamente, ahora, por ejemplo, que estamos en el Zoom, podríamos habernos desplazado también entre distintas salas y, o sea, que hay desplazamientos, hay formas de organización análogas a lo físico y no hemos perdido tanto. Creo que hemos ganado mucho. Quizás también uno de los problemas que estamos afrontando en este momento es que las instituciones se rehúsan a esta situación, las instituciones eclesiales y las instituciones educativas, porque también la virtualidad significa una cierta horizontalización del poder, una redistribución de los rangos y de las autoridades. Generalmente en el periodo prepandemia, espacio, zonificación física, espacialidad espacial y no espacialidad temporal,
la autoridad, el gobierno y el poder están regulados por un organigrama. Ahora los organigramas están hechos trizas, los roles y las funciones están más diluidos en el ámbito de la virtualidad. El límite y lo prohibido o lo permitido en este momento también está mucho más esfumado. ¿Qué es lo que está prohibido en este momento? No sé, antes se acuerdan cuando llegábamos a la escuela, los chicos estaban con un celular o había cosas maníacas como quitarle el celular y dejarlo en una cajita al inicio de la... Y ahora si no tuviéramos esas tecnologías, estaríamos en el oscurantismo de la Edad Media. ¿Se entiende? Qué bárbaro. Y esto en muy poco tiempo, Sí. que en un abrir y cerrar de ojos, ha cambiado completamente la configuración del mundo y las representaciones sociales, aun cuando haya resistencias a esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? No te resistas que es peor, dice un refrán. Yo creo que en este sentido, ponernos en camino, ponernos a andar, movernos, no estar a la saga, correr de atrás los cambios mundiales, los cambios y las mutaciones culturales, sino tratar de estar corriendo a la par de los cambios, moviéndonos con los cambios culturales, nos va a permitir entrar en un diálogo real y sincero con las infancias y las juventudes de este periodo. Una cosa más quiero decir, y después les dejo abierto el micrófono a ustedes. En este tiempo también se está hablando mucho de la depresión de los niños, niñas y de jóvenes en el ámbito de la virtualidad. Para mí, esta cuestión de la depresión infantil o la depresión juvenil no es nueva, ya era antes de la pandemia, pero en este momento eh, no es un efecto de la virtualidad. Es decir, los chicos y las chicas están depresivos o desmotivados o lo que sea, no porque están delante de una pantalla, sino porque están todo el tiempo encerrados con sus padres y tienen mucho menos libertades que las que tenían antes cuando iban al espacio físico de la escuela, del grupo, del movimiento juvenil o de la parroquia. Incluso ustedes también pueden estar depresivos porque están todo el día compartiendo la copresencia, uno delante del otro, uno al lado del otro, uno atrás, uno al frente. Estamos entre cuatro paredes. Eso nos deprime a todos, a cualquiera, no solamente a los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, la virtualidad no es la causa de la depresión de las infancias y de la juventud. Y en esto me diferencio de algunos psicólogos y psicopedagogos que andan con un discurso de la depresión juvenil por esta situación. Yo pienso que la virtualidad sigue siendo, en este momento, el espacio que nos abre al infinito. Y en eso estamos a años luz del proceso prepandémico. La escuela, la pastoral, las instituciones educativas, los movimientos, el MJS, todo lo que nosotros podemos hacer desde esta perspectiva, tienen mucho que aprender de todo esto y si no, correrán de atrás y si no, se quedarán a observar qué es lo que está pasando con las mutaciones culturales. Bueno, dejo abierto el micrófono para ustedes. Qué fuerte eso último que dijiste. Correrán de atrás. En cuanto digo a todo lo que... Porque de por sí yo creo que la actividad del carisma salesiano sugiere un montón de movidas, de encuentros, qué sé yo, por lo menos nosotros en lo que respecta a lo que es colegio, permanentemente estamos con esto, convivencia, salida, cena, campamento, retiro, misa, permanentemente. Entonces, se nos planteó este año, la verdad, es algo que no estábamos preparados de esto del espacio de la virtualidad. Y qué tan cierto esto que vos decís de prepárense, porque corremos de atrás, si no. Corremos de atrás o si no, nos paramos en un lugar viendo qué es lo que está pasando sin ser partícipes del cambio. Porque no solamente corremos de atrás, sino que quedamos rezagados. Rezagado. Sí, quedamos rezagados.
y quedamos rezagados, aún con muy buenas intenciones, haciendo cosas en la virtualidad análogamente a las que hacíamos antes. Por ejemplo, vamos a hacer una reunión de profesores y la hacemos como la organizábamos antes. Estamos 2 horas delante de una pantalla, es una cosa inconcebible. Es decir, no, o sea, no entra en la cabeza. Pensamos una clase con los chicos análogamente a una clase como la hacíamos de 80 minutos. ¿Quién puede estar 80 minutos delante de una pantalla? Es decir, en el ámbito de la virtualidad, las temporalidades, lo que le acabo de decir recién, es distinta. No es una temporalidad extendida, 2 horas, 80 minutos de clase o 40 minutos de un encuentro catequístico. No es extendida en el tiempo, sino que es intensa en tiempos breves. Hay que trabajar más la intensidad de los encuentros en la virtualidad que en la extensión de la conexión. Por eso fíjense en que nos ocurre a veces cuando estamos en una reunión que desaparecemos de la pantalla. ¿Por qué desaparecemos de la pantalla? Porque ya estoy harto de estar en la copresencia, en la virtualidad, porque no me está interesando esto, porque se está alargando demasiado. Tengo otras cosas que hacer, tengo que ir al baño, quiero calentar el agua para el mate, o está llorando mi hijo, o me golpearon la puerta. Hay un montón de cosas que antes, cuando estábamos a la escuela, en el espacio físico real, eso no ocurría. Incluso también ahora, fíjense, en el ámbito de la virtualidad, las reuniones son eternas, porque pareciera que no tuviéramos nada que hacer. Estamos llenos de cosas para hacer. Pero como estamos todos en la casa, tengo la cocina al lado, el baño allá, la cama en el otro lugar, la conexión acá, los chicos gritando allá, mi marido por detrás, mi mujer por el otro lado, pareciera que no hace falta cortar para hacer otra cosa porque siempre estamos en la conexión. O sea, tenemos que pensar de que lo que viene y lo que estamos no será igual al proceso prepandémico. Y no podemos pensar las actividades educativas y pastorales análogamente a lo que hacíamos antes. Análogamente quiere decir hacerlas igual, nada más que por este medio. Sí, creo que gran parte de estas cosas que vos fuiste comentando en este ratito es lo que venimos también nosotros de alguna manera procesando como grupo en cuanto a esto que por ahí surgía, ¿no? En las reuniones, muchas veces no son todos, son algunos que nos siguen. Bueno, habría que ver que en la presencialidad también eran algunos que nos seguían, no eran todos, aunque cada uno va poniendo una cara como que estoy con vos en tu propuesta, que hay una multiplicidad de intereses, ¿no? Esto tratábamos también como de ir despejándolo, digamos. Después otra cuestión es que es muy importante esto de pensar que bueno, que como es un nuevo espacio y ya va a venir la normalidad que ya teníamos, es un año perdido. Hay muchos discursos donde se escucha esto, ¿no? Es un año perdido, no se puede hacer, un pensamiento muy melancolizado, digamos, respecto a esto, y, y una posición fuerte contraria justamente a lo que vos estás contando, a la virtualidad como efectos nocivos que tiene respecto a esto que traías de niños y adolescentes que, bueno, que están transitando algunas situaciones de crisis y demás, cuando en realidad, y esto es algo que por ahí también charlamos con los chicos, muchas veces los remitimos a la familiaridad y pensar la familiaridad como única, digamos, como un tipo de familia, así como las instituciones, un tipo de familia a la cual cada chico, justamente el adolescente con el que estamos nosotros, si algo está tratando de salir un poco es del curso familiar, digamos, ¿no? Y necesita que vos decías, afuera, y ahora está, si se quiere, replegado en el adentro, y eso genera un montón de situaciones que son muy complicadas de transitar y de vivir. Y también pensar esto que por ahí el chico no nos dice no a nosotros como educadores o como quienes estamos frente a un grupo, sino que le está diciendo no a muchas otras cosas. Y bueno, poder ir pescando estas cosas me parece
fundamental. Y algo Sí. más que quiero agregar, que Sí. me llamó mucho la atención, esto de la temporalidad es muy fuerte, ¿no? Esta temporalidad que es virtual, pero no por eso deja de ser real. Ahí está el tema, que también lo hablábamos con los chicos. Son chicos, me acuerdo de esta frase del Principito, capaz que no la diga bien, que dice el Principito: si me decís que vengo a las 4, ya a las 3 voy a estar contento. Bueno, es esto que por ahí son 15, 12 chicos que están esperando que vos te conectes, pero están ahí, sabés que están ahí y algo de vos están esperando. Así es. A mí me parece que en este punto es algo sobre lo que estoy pensando en este tiempo. Tenemos que hablar más de, vieron que nosotros hablamos siempre de la experiencia pastoral, de la experiencia de esto, de la experiencia de aquello, de lo otro, siempre hablamos de la experiencia, ¿no? Pero hablamos de la experiencia como aquello que nos pasa o aquello que hacemos. ¿Qué es tener experiencia? Es hacer cosas. ¿Quiénes tienen experiencia? Los que tienen muchos años, porque han hecho muchas cosas. ¿Mm? Vos no tenés experiencia porque sos muy chico, o vos tenés mucha experiencia porque pasaste por muchas cosas. Ese concepto de la experiencia no sirve en este momento. Ya no servía antes, pero no se ponía en discusión. Pero ahora no sirve y a mí me gustaría discutirlo. Y aporto este punto. Nosotros en este momento tendríamos que empezar a hablar de experiencias conectivas. Conectivas no que tienen que ver con la conexión inalámbrica, sino que tienen que ver con otra forma de conexión, de articulación, de relaciones, de flujos, generalmente no unidireccionales, del docente hacia el alumno, del catequista hacia los catequizandos, siempre en una relación unilateral, sino que la conexión nos envuelve. La experiencia conectiva es envolvente, multidireccional, multimodal, pluriplataforma. La experiencia conectiva es la que ya tenían los chicos antes, en el periodo de la prepandemia, nada más que no nos dábamos cuenta, cuando estaban con el celular, escuchándome a mí, escuchando música, mandándose un mensajito con la noviecita o con el amiguito o con el noviecito, con quien sea, o paveando con el celular. Podían hacer múltiples cosas y simultáneamente. Y nosotros, los adultos, veíamos todas estas cosas como qué superficiales que son. Cuando en realidad nosotros estábamos con el disco rígido. ¿Vieron el disco rígido? Disco rígido. Ahora los discos rígidos siguen siendo rígidos, aunque son extraíbles, pero siguen siendo rígidos. ¿Se entiende? Es decir, es un mundo distinto. Ya era distinto antes, pero no lo habíamos percibido. Las cosas que pensábamos que eran superficiales, porque nosotros pensábamos que eras profundo, ahora terminan siendo las formas de la conexión de la experiencia subjetiva de niños, niñas y jóvenes en este momento. Ojalá que lo sean de nosotros los adultos también, porque si no vamos a estar siempre renegando, queriendo volver a lo que hacíamos antes, porque era mejor, estábamos más seguros, nos daba una relativa estabilidad. Entonces yo creo que tenemos que pensar de otra forma. Lo de antes, lo que pasó en el periodo de la prepandemia, no va a volver. No hay ni nueva normalidad, ni otra normalidad, ni buena normalidad, como dicen los discursos de los políticos, de los ministros de salud, de educación, todo lo que dicen nueva normalidad, buena normalidad, otra normalidad. No existe nada normal en este momento de la excepcionalidad de la pandemia. Sí, hasta los políticos se contradicen. Antes de ayer decían de que íbamos a abrir las escuelas, después cerramos todo. Y la vacuna iba a estar, que después no iba a estar y después estuvo. Que no iba a venir porque estaba muy lejos en China el virus y estuvo a las 3 semanas entre nosotros. Es decir, ¿de qué estabilidad estamos hablando? ¿De qué realidad agarrada con la mano y aferrada estamos queriendo sostener? ¿Qué normalidad vamos a auspiciar en un tiempo de excepcionalidad
absoluta. Pues bueno, no es para que hagamos la plancha y nos dejemos llevar, sino para que en este proceso, antes que quejarnos de lo que nos toca vivir, seamos partícipes de la época, siendo activos y responsables en la época que estamos viviendo. Eso, nada más ni nada menos. Hablen. Ya estamos como los alumnos ya. Falta que apaguen las cámaras nada más. Sí, tal cual. Tal cual. No, mi mayor pregunta creo que es cómo se continúa ahora esto, ¿no? ¿Cómo continuamos? Sabiendo un montón de cuestiones, pero con el miedo a lo nuevo, digamos, también, porque creo que nosotros tenemos que ir, como adultos, ir amoldándonos a los nuevos tiempos, como vos decías. Sí. Yo le tendría más miedo a lo viejo que retorna que a lo nuevo que viene. A lo nuevo que viene. Claro, mi miedo son los retornos, no lo que viene. Sí. Lo que viene será lo que venga. No sé, ¿qué vamos a hacer con los chicos en el aula? No sé, lo que se nos ocurra. Pero lo nuevo es lo que adviene, lo que emerge, lo que fluye. Con eso es lo que tenemos que trabajar en este momento. Sí, no sé, hacemos una reunión de Zoom para los chicos de la catequesis de comunión. No sé, estuvieron 5 minutos y se fueron todos, apagaron las cámaras. Organicemos otra cosa, donde no hable, sino que pongamos música, donde contemos un chiste, donde hagamos una ronda virtual. No sé, ¿qué tengo para transmitir? El Depositum Fidei, el catecismo de la Iglesia Católica, ese mamotreto así. ¿Qué tengo para transmitir? Un montón de otras cosas que no son contenidos. Bueno, así como están haciendo ahora los chicos en la escuela, no sé, ustedes acá en Cava, así, están haciendo la reinserción en el ámbito de la escuela. ¿Acaso vienen a estudiar matemáticas, lengua e inglés? No, vienen a encontrarse, a verse, no sé, a conversar cómo les fue en este tiempo, qué estuvieron haciendo, si hubo algún fallecido en su casa, si estuvieron con COVID. Es decir, cosas de la vida, no cosas del currículum. Por eso organicemos otra cosa, lo que venga. Yo le tengo miedo al pasado que retorna que a lo nuevo que adviene. No, yo creo que igual volver a cómo veníamos trabajando, me parece que no. Creo que a partir de ahora no sé, es como un clic en la historia de la humanidad y se comienza como desde cero y con nuevas ideas, que eso es por ahí lo que a mí me tiene un poco preocupado, ¿no? ¿Cómo ir a hacer todo a partir de ahora en más? ¿No? Me parece que durante todo este tiempo estuvimos acomodándonos, ensayando, y ahora, bueno, viene realmente a ponerse la camiseta y decir, bueno, claro, nos ponemos. En este momento ya no es más, o sea, es para seguir ensayando, pero no para cubrir el parche de marzo hasta ahora que estuvimos haciendo cosas por si volvía la normalidad. Ya sabemos que la normalidad no va a volver, entonces no tenemos que seguir haciendo cosas como si vamos a volver, sino que tenemos que seguir haciendo cosas porque vamos a ir hacia adelante, hacia una nueva humanidad, una nueva sociedad, nuevas relaciones, una nueva escuela. Ojalá que una nueva iglesia y una nueva pastoral. Ojalá. Sí, en esto de lo nuevo, justamente ahora apareció este proyecto en nuestra escuela de la educación sexual integral, digamos, que está hace rato, pero ahora está apareciendo, y bueno, en buena hora, digamos, ¿no? Porque por ahí sabemos que estas nuevas políticas a veces son resistidas justamente en sectores muy conservadores, y la iglesia es uno de esos sectores, pero resulta que donde las instituciones que nosotros tenemos van jóvenes, donde su sexualidad y su forma de ser ingresa a la escuela, digamos, no queda la sexualidad en la vereda, ¿no? Y pensando un poco también en esto que decías, Ariel, del qué hacemos con la virtualidad, me parece que es un tiempo también para hacer, que esto lo sabemos bien los catequistas, ser fecundos en la palabra, es decir, no decir un discurso muy largo, sino elegir aquellas palabras que por ahí
pueden conmover, provocar, generar algo nuevo, ¿no? Es esto que por ahí, cuando planificamos la convivencia, me acuerdo, vos estabas ahí, Ariel, en ese espacio donde estuvimos compartiendo en el Juan 23, que los mismos salesianos decían, nosotros los salesianos somos muy hábiles en convocar mucha gente, muchas multitudes, pero cuando están, no sabemos qué hacer. Creo que tiene que ver con eso, con poder en este tiempo focalizarnos en el ser y no en el hacer, digamos, porque el hacer nos da mucha seguridad y en cambio en el ser me parece como que nos... Es un tiempo para no repetir, me parece. Es un tiempo para no repetir, ni cortar, ni pegar. Porque también somos de esos, ¿eh? Lo que me sirvió no lo quiero deshacer y lo voy a refritar en otra cosa. Yo creo que en este punto tenemos que animarnos con una audacia no conocida entre nosotros, porque el tiempo se presta para que seamos audaces, disruptivos, para que intentemos otra cosa. No sé, para que estemos pechando a los directivos laicos o a los salesianos de nuestras presencias, que también son conservadores. Nosotros también, quizás alguno de ustedes lo sea, pero en esta época no hay lugar para ser conservadores. Este es el momento de la efusión, de la vitalidad absoluta en un tiempo nuevo donde está abierta la posibilidad de la creación histórica de una novedad que va a marcar las épocas que siguen. Es decir, a mí me entusiasma mucho más este proceso de incertidumbres y de inestabilidades que antes, cuando yo sabía a qué hora me levantaba, qué hacía y tenía todo el organigrama y el cronograma de actividades previsto y por hacer, y no salía de eso. A mí me entusiasma este proceso actual, porque es algo inaudito. No sé. Y una cosa más que quería decir, que quizás se me fue en la idea de lo que estaba enunciando recién, que que tenía que ver con el cortar y con el pegar, ¿no? Yo creo que en este momento que estamos haciendo ahora, tenemos que repensar mucho más las cosas, nuestras propuestas educativas y pastorales, porque no tenemos el patio físico para tirar la pelota, ni tampoco tenemos el mate como andamos los salesianos en el patio ofreciendo un mate a los chicos, tampoco tenemos esa, perdón, pelotudez para andarnos pavoneando en un patio como si fuera la presencia educativo-pastoral del salesiano. No la tenemos, porque el patio físico desapareció. Hay que repensar otra forma de estar en este momento. Cortar y pegar no va. Refritar lo anterior, menos. Retroceder para hacer las recetas de antes. Hoy es como reproducir en el escenario una obra del siglo XIX, en este nuevo escenario. Es decir, tener la ropa, los personajes, pero son de otro siglo, puesto en un escenario que es el actual. Tampoco sirve. O sea que tenemos que hacer nuevas todas las cosas, parafraseando el texto de la Escritura. El texto de la Escritura, tal cual. Bueno, quedan 50 segundos, che. Por ahí como para despedirnos, ¿querés que sigamos con el mismo link? ¿2 minutos? Sí, dale, seguimos un segundito. Yo tengo casi nada de tiempo ya, porque tengo otro compromiso a las 1:15. Bueno, listo. Dale, entonces. Pero ¿saben qué? Si, no sé, yo, miren, les paso ahora por el chat para que lo bajen ya, les paso un archivo para que, para que ustedes se lo bajen. Es algo que no le pasé a Fernando de las cosas anteriores que